Matemáticas, investigadores, docentes, educadores, estudiantes y público en general, nos encontramos transmitiendo desde el edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional, enlazados con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Con nuestra invitada, la doctora Patricia König, a quien agradecemos su disponibilidad para el cierre del 10º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas, quien hablará de un tema que nos ocupa como profesionales de la educación: análisis de la introducción de los números decimales en un libro de texto. Gracias, Patricia, por participar en esta sesión y compartirnos tus experiencias en este ciclo de videoconferencias. En esta ocasión estamos sentadas en esta mesa Claudia Flores Estrada, del CECIT 5 Benito Juárez, y una servidora, Isabel Segura, del CECIT 4 Lázaro Cárdenas, para entablar un diálogo con Patricia König con el tema Análisis de la introducción de los números decimales en un libro de texto. También quiero darles la bienvenida a los que están conectados por Internet, al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a los colegas del Colegio de Bachilleres de San Luis, a Colombia de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Río Cuarto y al profesorado del Atuel San Rafael Mendoza en Argentina. Para conocer un poco más de nuestra invitada, les presentaremos la semblanza de la doctora Patricia König. En un momento más nos pone la semblanza de nuestra invitada Patricia König, para ver su trayectoria que ha tenido hasta ahorita con sus diferentes investigaciones y especialmente sobre los números decimales. Profesora en matemática, con 2 maestrías en didáctica de la matemática, una asistida en la Universidad de Río, Argentina, y la otra en la Universidad de Granada, España, y doctorada en la misma universidad, la catedrática Patricia Maricel König ha incursionado como profesora adjunta en el Departamento de Matemática de su alma mater, la Universidad Nacional de Río Cuarto, impartiendo las clases de práctica docente y currículum, metodología de la investigación, estructuras algebraicas, álgebra, matemática discreta, taller interdisciplinar y didáctica de la matemática 1, matemática y su didáctica 1 y 2. En cuanto a su producción en docencia, ha sido coautora de publicaciones educativas tales como Fortalecimiento de la enseñanza de las habilidades básicas de lengua y matemática, 2009. Acercándonos a las ciencias naturales y exactas, 2009. Desarrollando competencias en matemáticas, 2007. Así como aportes a la problemática de articulación entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el nivel medio en las áreas de matemática, física, química y biología, 2004. En la producción sobre investigación científica también tiene una significativa contribución con las siguientes publicaciones: El número 0, aspectos históricos, epistemológicos, filosóficos, conceptuales y didácticos del número más misterioso, 2012. Comprender para entender la matemática, compartir modos de hacer para lograr un hacer compartido,
2008. Desarrollando competencias matemáticas, 2007. Configuraciones epistémicas asociadas al número pi, 2006. Cabe destacar que la doctora Koenig ha sido referida en más de 20 publicaciones en los últimos 5 años. Su trabajo no solo ha dejado huella en la docencia y en los libros, ha sido merecedora de la mención cum laude al acceder al título de doctor con una mención especial por la Universidad de Granada, por complementar los requisitos de informe favorable de 2 expertos extranjeros, Alemania y Portugal, presencia en el tribunal de un miembro de otro país encargado de juzgar la tesis doctoral, Italia. Su nombre y su presencia también ha estado activa en más de 20 reuniones científicas, entre las que destacan, por mencionar algunas, taller de estudio y reflexión sobre el conocimiento matemático en la formación docente en Argentina, Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa en Colombia, Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa en Brasil, Congreso Iberoamericano de Educación Matemática en Chile, Seminario de Investigación, Teorías y Métodos de Investigación en Educación Matemática en España. La matemática es, por definición, una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Quien aprende la matemática y comprende la sustancia de la que está hecha, donde quiera que haya un número, encontrará belleza. La doctora Koenig es digna representante de esa ciencia deductiva que estudia los entes abstractos y sus relaciones. Profesores, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. Nosotros estableceremos un diálogo con la doctora Patricia Koenig alrededor del tema que hoy nos ocupa: análisis de la introducción de los números decimales en un libro de texto. Es un tema de gran interés para la enseñanza de la didáctica que cierra este ciclo. Mientras ustedes tendrán la oportunidad de elaborar sus preguntas y enviarlas al foro de discusión del seminario Repensar las Matemáticas. De igual manera, los que nos siguen por videoconferencia. En un momento más nos ponen la dirección. En la segunda parte se abrirá un espacio para dar respuesta a las preguntas que ustedes envíen al foro del seminario Repensar las Matemáticas. No olviden considerar su nombre completo y la institución para la que laboran. Les recomendamos que mientras siguen la transmisión anoten sus preguntas y comentarios y nos las hagan llegar. Gracias. El libro de texto, como ustedes saben, se considera como una de las formas que adopta el programa curricular para facilitar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual, como dice Patricia Koenig, constituye uno de los referentes básicos para la organización de un proceso sobre la didáctica de las matemáticas en la enseñanza de los números decimales. Mediante las orientaciones curriculares e investigaciones didácticas, el docente busca de sus estudiantes logren el desarrollo de sus competencias para el entendimiento del conocimiento matemático. Patricia, ¿nos puedes decir cuál es la importancia del estudio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los números decimales en el nivel básico o bien en la escolaridad obligatoria o si se puede dar en otros niveles educativos? Bien. Buenas tardes a todos. De igual modo agradezco muchísimo la invitación que han cursado desde el Instituto Politécnico Nacional. Para mí es un gran placer poder compartir las producciones, en particular esta que le tengo mucho cariño por pensar que atraviesa distintos sistemas educativos. Les agradecería la diapositiva número 2. Quisiera plantear la importancia que tiene los decimales. Y empiezo a decir los decimales porque en realidad la primera cuestión que aparece como fuerte es precisamente de qué hablamos cuando hablamos de decimales. No obstante, tal como planteaba Claudia, aparece una cuestión esencial. Nadie puede dejar de reconocer la importancia de los decimales desde la escolaridad básica y más aún, aunque no seamos demasiado conscientes porque quizás desde mi perspectiva no se trabaje con la profundidad que se debiera en los cursos superiores.
o por lo menos acarrea consecuencias en los cursos superiores. Esto no solo es una impresión mía ni parte de estudios exploratorios, como es el caso del libro de texto, el artículo que han leído sobre el libro de texto. Estos números han sido estudiados por grupos y personas muy importantes en la trayectoria del campo de investigación en la didáctica de la matemática. De hecho, Rousseau, ya por los años 70, aunque sus publicaciones se ven muy novedosas porque ya sabemos que resistía a hacer publicaciones formales, ya trabajaba sobre los racionales, en particular sobre los decimales. El Rational Number Project, también en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, constituyó un grupo donde, al estudiar los racionales, obviamente los decimales forman parte. Y en Australia, la Universidad de Melbourne, Stanley, Stacy y varios colaboradores trabajaron específicamente sobre los decimales, porque precisamente ellos entienden que el sistema de numeración decimal está a la base de toda construcción numérica. Entonces, la importancia es más que clara y aparece desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la vida cotidiana. Nadie puede dejar de desconocer que necesitamos expresar cuestiones como la medida, pero también es un problema intramatemático, o sea, el avanzar hacia los desarrollos de nuevos campos numéricos. Entonces, no quisiera extenderme mucho en esto, pero de hecho que sí comparto y asiento la importancia de estos números en la enseñanza. Estudio de los números decimales. Si bien en tu artículo de referencia mencionas esta importancia de tener la concepción de los números decimales, ¿cuáles serían los conocimientos implicados en torno a la didáctica de los números decimales? Esa es una complejidad verdaderamente absoluta. Hay, tal como dijera Bruce, una transparencia sobre este objeto matemático. En realidad, yo tomé conciencia en lugares cotidianos cuando empecé a preguntar ante expertos de distintas comunidades qué se entiende por decimal. Allí aparecieron conflictos de toda índole. La pregunta básica, y del cual emerge obviamente este estudio exploratorio, porque es parte de una investigación mayor, que es la de mi tesis doctoral, es preguntarme por qué, a pesar de 30 o más años en que se han tratado estos temas y con mucha seriedad en distintas investigaciones, sin embargo no hay respuesta aún positiva en el aprendizaje de los niños en cuanto a los decimales. Parece, o da la sensación de que cuando los decimales entran en juego, tiñen todos los campos numéricos y en realidad ya no se reconoce de qué números estamos hablando. Entonces, mi primer problema fuerte fue pensar, ¿habrá que seguir estudiando a los niños? En realidad, no. Cambié mi pregunta de investigación y pasé a pensar qué ocurría con la formación de los futuros profesores. Entonces, mi ángulo de trabajo pasó a ser investigar el conocimiento matemático que tenían los futuros profesores, o que tienen los futuros profesores para enseñanza primaria, acerca de los decimales. Pero estudiar esto, realmente les agradecería la próxima diapositiva. Estudiar este tema, como aquí se ve, no es tarea sencilla. El trabajo mayor de mi tesis fue, en realidad, más allá del marco teórico que lo sustenta y que hace que cuestionemos e indaguemos sobre el objeto matemático, aquí aparece con una fuerza más que necesaria indagar qué es lo que ocurre con este objeto. Quiero aclarar dos cosas. Recién comentaba de que cuando uno habla de decimal o de número decimal,
aparecen distintas vertientes, tanto en la vida cotidiana, tanto en la comunidad educativa en diversos niveles, como en las investigaciones incluso. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esta fue mi primera impresión. Hay un problema que parece ser ajeno a la formación. En realidad, ocurre que hay dos perspectivas fuertes. Por un lado, hay quienes consideran al decimal como un número. Entonces, o como un conjunto numérico. Estamos hablando de un subconjunto de los racionales, aquellos que se pueden expresar a través de una fracción decimal. Entonces, en la escolaridad puede ser muy frecuente, y dependiendo de los países, encontrar esta concepción de número decimal. Ahora bien, si uno pregunta en las comunidades de investigadores, comunidades educativas en general, no duda en decir que se trata de la expresión decimal de un número racional. O sea que no estamos hablando de un número, sino de una forma de expresar un número. Esto es el nudo o el meollo de la cuestión cuando aparecen los libros de texto como una institución a analizar. También aparecen en los diseños curriculares. Y aparecen, como digo, concepciones en distintos países. Es decir, no hay un criterio unificado sobre qué concebimos. ¿Por qué llamarlo un número decimal si es una forma de expresarlo? Entonces, ya desde el nombre número estamos en problemas, porque los números enteros tienen su propia designación, los números racionales también. En cuanto a número decimal, estamos hablando de la forma de expresar un número, porque es un sistema, como podría ser el binario, como podría ser el cuaternario, como podría ser en cualquier otra base. Entonces, siempre digo, pobre número, o pobre qué, pobre objeto, le ha tocado un mal nombre o el nombre tiene problemas. Esto vuelve a insistir. Empiezo a notar que hay una problemática fuerte que tiene que ver cómo concebimos entonces a los decimales. El conflicto más grande, más fuerte, es el pensar que estas dos concepciones, además de otras, ¿no?, aparecen mezcladas, aparecen de manera difusa, a veces con preponderancia una, a veces con preponderancia otra, en los libros de textos. Por eso el artículo que hoy nos compete. Esta complicación es una complicación de entrada. Entonces, sí que me convencí que había que estudiar el conocimiento que tenían los futuros profesores sobre los decimales, porque entonces, ¿qué formación? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las planificaciones que ellos tienen respecto a su formación como futuros docentes? Y ahí nos encontramos otra vez con el mismo problema. Entonces, lejos de clarificar la cuestión, comienza a complejizarse. Quiero aclarar que en todo como mi tesis aborda evaluar conocimiento que tienen los futuros profesores sobre los decimales, yo tengo que adoptar ahí una posición, o como conjunto, o como expresión decimal de un número. ¿Por qué? Porque había un proceso formativo previo y por lo tanto había que respetarlo. ¿Qué es lo que hago entonces? Adopto como número decimal, y por eso coloco en el centro el número decimal, a aquellos números que pueden ser expresados al menos con una fracción decimal. Entonces, con eso nos quedamos en la formación que habían recibido los estudiantes que iban a ser objeto de estudio, y entonces nos quedamos con un subconjunto. A partir de ahí, comienzo mi investigación sin dejar de lado las concepciones que aparecen. Más allá de las formas en que pueda ser concebido, lo que sí es cierto que el decimal aparece con esta complejidad absoluta que se ve en esta diapositiva. Está vinculado a los campos numéricos,
está vinculado a la representación, está vinculado a las operaciones y está vinculado a las propiedades, obviamente. Digo propiedades porque en realidad hay un problema fuerte y que me gustaría señalar, destacar y profundizar más adelante, que son los obstáculos que producen el querer caracterizar un número a través de una sola representación. De hecho, si uno pregunta en general a la comunidad o a la cotidianeidad, ocurre que un decimal o un número decimal es un número con coma. Y eso ya produce un gran problema porque en el futuro es bastante complejo pensar que van a reconocer otro tipo de números a través de esa representación. No quisiera extenderme más, en todo caso profundizo más adelante sobre esta complejidad. Cuando pienso en estos ejes fundamentales, estoy pensando en un enfoque teórico que me permite hacer esta mirada. O sea, no solo estoy mirando el concepto, estoy mirando las formas de representación o el lenguaje. Por eso es que aparece la expresión fraccionaria, decimal, la aproximación, la razón, la recta numérica, el porcentaje, incluso formas de gráficos rectangulares que uno podría tomar. En cuanto a las propiedades, son fundamentales porque son los que caracterizan a un número y entonces trabajar propiedades como el sucesor, como la densidad, para que a futuro no generen obstáculos didácticos en los racionales, son esenciales. En el caso de las operaciones, una cuestión fundamental es que generalmente se trabajan los algoritmos, pero generar situaciones a partir de ellos resulta bastante difícil encontrar problemas que se inventen a partir de un algoritmo. Muchas gracias, Patricia, muy interesante esta parte que tú trabajas, sobre todo en la formación de profesores, que no es tan sencillo. En ocasiones mencionamos que los estudiantes traen errores, pero errores que no solamente han sido a través de los que ellos realizan, sino también el profesor cómo entabla esta comunicación o esta enseñanza hacia el aprendizaje de los estudiantes. Y esta parte que nos menciona sobre la vinculación en la enseñanza primaria en relación a los números decimales, los campos numéricos, la representación, las propiedades y las operaciones que nos habla sobre decimales. Con esta parte que tú nos has mencionado en la formación de profesores y el gran interés que se tiene en el entendimiento de los números decimales que se ponen en juego en la práctica docente, aunque ya nos has mencionado algunos, ¿cuáles son los conflictos epistémicos y cognitivos que se presentan en la formación de profesores en la enseñanza de las matemáticas durante los números decimales? Bueno, voy a precisar o voy a generalizar algunos conflictos emergentes del estudio que he hecho, del estudio de la tesis, que lo puse a funcionar con 120 estudiantes para maestros. En realidad lo que hice fue construir, una cuestión que me parece fundamental aclarar y que en tan poco tiempo me parece difícil encuadrar es el análisis de este texto. Este texto ha contribuido a formar un referente, por ser un estudio exploratorio, un referente amplio, nunca lo suficiente, por supuesto, siempre puede ser ampliado, en relación a qué es o qué concebimos un decimal, desde todas las perspectivas. Eso lo podemos ver desde una sola dimensión, que es como objeto matemático, o sea, desde una dimensión epistémica. Pero lo importante es verlo, y sobre todo en el área problemática en que yo centré mi problema, es en la formación de profesores. Por lo tanto, lo que yo necesitaba evaluar era el conocimiento que poseían los futuros profesores. Si ese es mi problema, entonces necesito un instrumento, no había escapatoria al respecto, necesito un instrumento que me permita hacer esa valoración. Por lo tanto, necesito también una concepción que me pueda avalar qué entendemos por conocimiento del profesor. Entonces, encontré
Siguiente diapositiva, por favor. Encontré una concepción que manejan Hill, Ball y Schilling respecto del conocimiento para la enseñanza. Ellas definen el conocimiento matemático para la enseñanza. Entonces encontré lo que yo llamaría vulgarmente un paraguas para iniciar el recorrido de mi tesis. ¿Qué es el conocimiento matemático para la enseñanza? Y en esto me atrapó la idea que ellos manejaron. En principio, que es un conocimiento diferente. No es el conocimiento que requiere un arquitecto, un ingeniero o cualquier otra profesión habilitada. En realidad es un conocimiento especial. De hecho, ellas, a través de este esquema podemos ver, y quizás muchos lo conozcan porque hay muchas investigaciones al respecto, categorizan el conocimiento matemático para la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo distinguen. Hay un conocimiento del contenido y un conocimiento pedagógico del contenido. Pero lo fundamental, lo que me pareció más valioso de esta categorización, es que ellos categorizan el contenido en conocimiento común, conocimiento especializado y conocimiento en el horizonte. El conocimiento común es el que yo les mencionaba, el que adquiere una persona por cualquier formación que tiene y lo usa con toda libertad. El conocimiento especializado del contenido es el que viene a aportar. Y estoy hablando solo de contenido, no estoy hablando en absoluto como conocimiento pedagógico, sino un conocimiento especializado del contenido, en nuestro caso, número decimal. ¿Qué implica eso? Por si alguien no recuerda o no lo ha leído. Un conocimiento especial, un conocimiento que permita al futuro profesor cuestionar el objeto, participar en las tareas, en la modificación, en la decisión, en qué y cómo llevar adelante ese objeto matemático. Y luego una tercera categoría que también me pareció esencial, que es lo que llaman ellas conocimiento en el horizonte y que en realidad es un conocimiento que ellos plantean con perspectiva. Es decir, en el caso del maestro, ¿por qué no pensar en favorecer en su formación conocimientos que aporten a la densidad de los números racionales, sin necesidad de estudiar la complejidad desde la matemática o como lo podría estudiar un profesor de matemáticas, en esa dirección, sino simplemente tener conciencia de qué objetos, qué aspectos, con qué está ligado el problema de la densidad. La siguiente, por favor. Claro, esto me vino muy bien para enfocar el trabajo. Es decir, yo ya tengo cómo definir el conocimiento para un profesor. Se trata de un conocimiento especial donde yo, por lo menos desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista del contenido, tengo varios elementos para observar. Pero resulta que estamos hablando del año 2011 y incluso todavía no hay grandes desarrollos, aunque a partir de esos años comenzaron a desarrollarse varias investigaciones. Ball y colaboradores no sistematizaban la forma de trabajar dentro de estas categorías. Entonces, mi segundo problema fue cómo abordo el estudio de estas categorías si no tengo herramientas o el enfoque que ellas plantean no me provee de herramientas para abordarlo. No olviden que yo necesitaba construir un instrumento con todas las letras, con todo el rigor que significa la construcción de un instrumento en términos estadísticos, ¿no? Entonces encuentro el marco teórico dentro de la didáctica de la matemática que me provee las herramientas. La noción de análisis didáctico, que es la noción central que yo considero que es la perspectiva para la formación de los futuros profesores, y que está puesta allí textualmente: estudio sistemático de los factores que condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje de un contenido curricular o de aspectos parciales del mismo, con herramientas teóricas y metodológicas específicas. Este constructo teórico
proviene del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, que lidera el doctor Godino, y que, bueno, se conocen, por supuesto, muchas de sus producciones, y quien ha dirigido, por supuesto, mi tesis y compartido este artículo que estamos, motivo de esta conferencia. La siguiente, por favor, deposite. El análisis didáctico implica entonces tener herramientas. ¿Qué ocurre con el enfoque ontosemiótico? Toma esta idea de Deborah Boll para lograr operativizar estas categorías, y entonces, en términos generales voy a decir, hay un artículo muy interesante que escribe el doctor Godino y allí aparece su dirección electrónica, se publica en la revista Unión, que son las categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemática. Entonces encontramos herramientas, en ese esquema se muestran a través de un proceso de estudio las dimensiones y las facetas o niveles en que podemos interaccionar. Entonces aparece la complejidad y aparecen las herramientas teóricas que me van a dar elementos de análisis para esa valoración que pensaba hacer. Solo nos quedamos en la dimensión epistémica y cognitiva, es decir, un estudio profundo del objeto y un estudio profundo de los significados personales de los sujetos luego de aplicado el instrumento. ¿Qué es lo que miramos? Fundamentalmente, prácticas. Cuando decimos práctica, es toda manifestación que pone en marcha un sujeto o una institución en el hacer matemático. Por lo tanto, el instrumento está construido con ítems. Los ítems son situaciones problemáticas, no son ítems cortitos, como suelen ser este tipo de instrumentos, sino que lo que pretenden medir es un enfoque de tipo más bien cualitativo que cuantitativo. El nivel configuraciones lo que nos da es la idea de cómo se entraman, cómo aparecen vinculados los objetos primarios, que son herramientas teóricas del enfoque ontosemiótico, como fundamentalmente cómo aparece el lenguaje, cómo aparecen los conceptos y los procedimientos, que es lo clásico, pero vamos más allá de los conceptos y procedimientos. Esta es la apertura que brinda Leos, o el enfoque ontosemiótico, y que es mirar no solo conceptos y procedimientos, sino mirar, además, otro tipo de objetos como son las propiedades, como es la argumentación, como son el lenguaje, como decía recién, que es revelador de todo lo que se hace en matemática, y más aún si pensamos cómo se configuran esos elementos. Por eso es que nos quedamos con esos dos niveles, prácticas y configuraciones. La siguiente, por favor. Muestro esto rápidamente porque en realidad lo que quiero sintetizar con esto, que es la complejidad del proceso y entender un poco por qué se hace este tipo de análisis. En realidad, nosotros nos construimos un significado institucional de referencia, que es el objeto decimal o número decimal mirado desde diferentes dimensiones, no solo como contenido, sino como en la dimensión epistémica, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa, la dimensión ecológica, que tiene que ver con todo el entorno de recursos, situaciones institucionales, normas, etc. Aplicamos un instrumento que es el que quiero mostrarles algunos ítems que ponen en juego lo que estoy de alguna manera predicando. Luego se hace un análisis de los significados personales de esos sujetos a través de unas variables bastante fuertes y no comunes que se definen para ese estudio. Y allí entonces lo que miramos es estas cosas, ¿no? Porque si no, no se van a entender qué tipo de conflictos son los que aparecen. Vamos a mirar qué son las proposiciones, el lenguaje, los conceptos, cómo se manifiestan en cada uno de estos ítems. La siguiente, por favor. Entonces,
Aparecen aquí conflictos de toda índole. En la próxima podemos ver qué tipos de conflictos aparecen en los futuros profesores en relación, la próxima por favor, en relación a, bueno, no aparece la diapositiva de conceptos, pero no es problema, lo comentamos. Voy a referirme a los conceptos porque es importante ver qué es lo que aparece como conflicto allí. Como conflicto, en los conceptos aparece la concepción de racional, con mucha debilidad, la concepción de decimal, con mucha debilidad, y sobre todo lo que subyace a estos objetos matemáticos, es decir, el sistema posicional, valor, posición, la relación entre estos elementos. Todo es meramente sintáctico el trabajo y hay poco de trabajo semántico. En cuanto a las proposiciones, parece debilidad en el conocimiento de las propiedades que caracterizan un número, o sea, se tiende, es una cosa que yo manifiesto bastante fuerte, se tiende a distinguir un número por su representación y no por las propiedades que lo caracterizan. Entonces, es muy común decir que el número 3 no es decimal, aún en cualquiera de las perspectivas que estemos trabajando. ¿Esto es por qué? Porque predomina entre tantas concepciones que un número decimal es un número con coma y no se lo puede ver desde otras representaciones o desde otras riquezas. Tengo varios ítems que apuntan a estas cosas. ¿Dónde podríamos ver eso? En tareas que hacen uso de representaciones equivalentes de un número, o sea, si no se lo ve con coma no aparece. Es muy importante el cuestionamiento de la propiedad sucesor. Es increíble, y incluso he hecho estudios exploratorios con algunas becarias en esta universidad, donde futuros profesores de matemáticas tienen problemas con respecto a algunos de los ítems que hemos elaborado. Por ejemplo, no tienen un manejo, sobre todo los futuros maestros, de la propiedad sucesor. En realidad, como trasladan, y esto ya lo decía Brousseau, ¿no?, la propiedad sucesor de un número de los naturales a los racionales sin ningún problema. Y, por el otro lado, no perciben, no advierten la densidad que acarrea como propiedad estar trabajando con los números racionales. Siguiente. Es la misma, la siguiente. Hay un error allí. Bien, gracias. Con la argumentación. La argumentación aparecieron muchísimos. A lo largo, nuestro ítem está construido precisamente para que se argumente todo. Porque precisamente es una manera de poner en evidencia qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de dónde lo hacen. Los conflictos con el concepto de argumentación están vinculados al análisis de validez de las proposiciones. O sea, ¿es verdadera o es falsa? ¿Cómo lo justifico? ¿Con un ejemplo? ¿Con un contraejemplo? ¿Lo demuestro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo justifico un algoritmo? Hay un ítem que pretende pensar, si un niño pregunta por qué los decimales se multiplican así y solo se le da la técnica, en realidad no hay manera de que puedan dar una justificación sobre esto. Hay como esquemas predominantes, esto lo declaró ahí, toda la argumentación se hace por autoridad externa, porque alguien lo dijo, o porque es así, o por cuestiones empíricas, con que de dos casitos particulares la situación está resuelta. La siguiente. En cuanto al lenguaje, para nosotros el lenguaje dentro de este enfoque es absolutamente importante, no solo como un objeto primario, sino porque es transversal a toda la teoría. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? Hay limitaciones en la precisión y el rigor del lenguaje. Cuando hablo de rigor no hablo de escribir bien, simplemente es cómo justifico proposiciones, cómo justifico los procesos. No se muestra habilidad en poder redactar situaciones, en poder
dar un problema a propósito de un contexto, un cuestionamiento. Y por otro lado, les resulta muy difícil, o les ha resultado muy difícil en nuestro caso, poder corregir un enunciado que se presentaba con alguna dificultad. Esto da cuenta de muchas cosas que van más allá de un análisis cuantitativo, que bien o mal. La siguiente. En cuanto a las situaciones problemáticas en sí, yo les mencionaba al comienzo que no interesa solo pensar en doy un problema y a ver cómo lo resuelven, qué aplican y cómo lo hacen, sino una de las cuestiones importantes es poder redactar un problema que se ajuste a una operación dada y cómo formular proposiciones. Esto en realidad genera muchos conflictos. Siguiente. No era la siguiente, perdón. En general, se pueden hablar de muchísimos conflictos con precisión, con mucha precisión, pero preferí mostrarles en términos genéricos qué tipo de problemas o problemáticas y vinculadas a qué objetos concretamente aparecen, porque me parece que esto verdaderamente puede ser de ayuda a quienes tengamos la responsabilidad de formar futuros profesores. Si quieren puedo ampliar en todo caso sobre este tema. Bien, bueno, muchas gracias, muy interesante, sin duda lo que nos has comentado. Es claro la serie de conflictos que se presentan en el estudio de inicio, dejar de estudiar lo que pasaba en el niño para pasar a estudiar lo que pasaba en el profesor, en su formación, y sobre todo el fin, el evaluar lo que sabía el docente en sus contenidos, en el cómo llegar la enseñanza a los estudiantes, en la propia disciplina. Es evidente la serie de conflictos. En ese sentido, ¿cómo equilibrar el conocimiento pedagógico y el conocimiento de la propia disciplina del docente ante la exposición en el aula de este concepto tan difícil? ¿Cómo integrarlo? Nosotros, en realidad, podrían estar preparando el Word donde tengo el instrumento completo y que quizás pueda ser el cuestionario de mucho apoyo a lo que voy a decir. Pero en realidad, por todo lo que he expuesto como parte de este desarrollo, no vemos la clásica unión de contenido más pedagogía. O sea, una formación que siga insistiendo en el más conocimiento matemático y más conocimiento pedagógico en términos genéricos, eso no desde nuestra perspectiva y obviamente como formadora en didácticas específicas y desde nuestra perspectiva, que es básicamente antropológica, semiótica y demás, pensamos en la famosa tríada del saber y en la dialéctica que hay entre ellos. Es decir, no podemos pensar en el sujeto sin el objeto matemático ni sin la persona que va a enseñar este objeto. Entonces, esa dialéctica es intrínseca. El objeto de saber se pone ahora en el centro de la cuestión. Entonces, lo que yo decía en un principio es que el futuro profesor tiene que tener un conocimiento que le permita cuestionar ese objeto matemático, analizarlo, desenredarlo, desentramarlo y pensarlo para ser enseñado, no pensarlo solo para ser usado. Con esto no quiero decir que no haya que conocer matemática. La formación matemática es necesaria, no se puede cuestionar lo que no se sabe, pero fundamentalmente es un conocimiento integrado, es un conocimiento que va más allá de definir. Por eso es que vamos mucho más allá de definiciones y procedimientos. Vamos hacia
el trabajo sobre objetos tan importantes en la matemática y sobre todo desde los niveles iniciales como la argumentación, el conocimiento de las propiedades. ¿Y esto qué significa? El lenguaje. ¿Esto qué significa? Proponer tareas que apunten a desarrollar estos objetos matemáticos. En general, proponemos tareas que apuntan a conceptualizar, que apuntan a desarrollar procedimientos, pero muy pocas que apuntan a lograr que el alumno, o promover en el alumno la argumentación, promover el desarrollo de propiedades, es decir, algo que surja del trabajo del estudiante, por supuesto con una buena orientación del docente, y no algo que se imponga como algo acabado, ¿no? Como podría ser lo mismo, una definición o un concepto. Entonces, les puedo mostrar el cuestionario, si es que lo pueden exhibir, que está en Word. El cuestionario tiene 13 ítems, de los cuales todos abordan aspectos diferentes del conocimiento para la enseñanza y ponen en juego esta relación que ustedes están planteando. Muchas gracias, Pati. No sé si te he respondido a la pregunta. Esta parte importante de estar trabajando en los números decimales y de qué forma cada uno lo va aprendiendo en esta formación profesional de formadores, y considerando el contenido revisado en este artículo, que mucha parte de él nos has platicado en esta parte de tiempo, ante el conflicto cognitivo entre distinguir un número y la expresión de un número, de alguna manera nos lo has señalado en cómo cada una de las propiedades o vínculos nos has comentado. ¿Qué acciones guía apoyarían la práctica del docente en el aula? De alguna manera nos has comentado sobre los ítems. ¿Algo que quieras más comentar? No, simplemente, si les parece, les puedo mostrar, es lo que les decía, podemos mostrar un ítem cualquiera. Tienen disponible el Word sobre el cuestionario. Podemos mostrar un ítem que en realidad para mí, más que valorativo, es un ítem formativo, y podré explicarles un poquito porque no sé si tenemos tiempo aún o ya estamos fuera de tiempo. Sí, si no pondríamos, si no te parece mal, lo pondríamos en la página web de estos cuestionarios que tú nos mencionas, para que quienes nos siguen, pues ellos lo puedan ver y a través del foro de discusión nos lo puedan comentar. Perfecto, de acuerdo. Allí lo único que quiero cerrar en esto es que pueden verlo no como un cuestionario de evaluación, sino como unos ítems que pueden servir efectivamente como tareas para la formación y que apuntan a diversos aspectos a los cuales voy a contestar, porque he visto en algunas preguntas en el foro que tienen que ver con aspectos esenciales en esta dirección. Con mucho gusto. Bien, profesores, el tiempo de la primera fase ha terminado, muy interesante, por cierto. Ahora vamos a dar entrada a las sedes que nos siguen por videoconferencia, alterando las preguntas que nos hicieron llegar al foro. ¿Quiénes están conectados por ahí? Bien, sí es cierto que algunas de las preguntas, sí es cierto que Patricia lo ha estado checando y revisando al pendiente de ello. En este caso, Ivana Pérez hace comentarios sobre el documento de referencia, sobre el análisis de la introducción de los números decimales en el libro de contexto. Y cuando mencionas que es necesario un trabajo sistémico con los distintos tipos de representaciones y sus formas de trabajo, equivalencia, que no queden reducidas a la mera manipulación de símbolos. Te pregunta si se hace referencia a trabajar las distintas formas de representación en el mismo registro numérico o en los diferentes registros. En realidad, lo que apuntaba es precisamente eso, a la ampliación de las formas de representación. En realidad, podríamos hablar, muchas son
por la naturaleza del objeto, en un registro, en un mismo tipo de registro. O sea, podemos hablar de 0,3, podemos hablar de 3 décimos como fracción, pero también hay precisamente uno de los ítems que muestra esa diversidad de modos de representación. Y entonces pedimos que números como 1/3, por ejemplo, que tiene complejidad para ser representado con cierta precisión, ¿no? Pensando en cómo fraccionar justamente por su periodicidad, ocurre que muchos de los futuros profesores es como que no les dan importancia a marcar 0,3 a 1/3, como si fuesen exactamente la misma cosa. Entonces, lo que yo decía de las representaciones, dos representaciones diferentes que no son conscientes de la naturaleza del objeto, que uno es un racional con infinitas cifras decimales periódicas y que el otro es una expresión decimal finita, conllevan a números diferentes. Entonces, he puesto la recta como un tercer objeto de representación y donde la recta permite visualizar este problema. Entonces, he trabajado como distintos, yo diría, registros. El lenguaje oral, el decir 3 décimas, por ejemplo, en la evaluación los estudiantes lo han omitido, no han graficado 3 décimas, porque piensan que lo que se escribe en lenguaje coloquial no hace falta representarlo, que ya en sí mismo, en la recta. ¿Por qué? Porque se dice. Otra cosa curiosa o que resulta muy importante es pedir que grafiquen esos números en gráficos rectangulares. Se les da una cuadrícula y que los representen. Esto en general los pierde muchísimo, les parece que esto no se puede hacer, y si se puede hacer, utilizan como unidad de medida siempre el cuadrito que se les da en la cuadrícula, pero no son capaces de establecer unidades de medida y mucho menos declararlas. O sea, estamos diciendo que las distintas formas de representación aportan desde esta teoría a un significado diferente del objeto matemático y no que una prevalezca sobre la otra. El problema es que quedarse con un solo tipo de representación da algunos aspectos parciales del objeto, pero encubre otros aspectos que hacen que, quedándose con un tipo de representación, a la hora de reconocer el estatus de un número, eso sea una complejidad. Entonces, sí que soy partidaria de utilizar no solo todo tipo de representaciones, como la recta, el lenguaje simbólico, los chicos más pequeños, el gestual, muy importante para determinar mitad, tercio, lo que fuere. La recta, como cada uno de estos objetos, de estos registros, hacen que explote o ponga a funcionar un aspecto o un significado diferente del objeto. Díaz, alumno del profesorado de Educación Secundaria en Matemática de la TUEL, en la Argentina también, que nos hace una pregunta. Dice, ¿qué estrategia implementar para que el alumno identifique correctamente la comparación de los números decimales sin interferir en sus enfoques para producir su propio conocimiento? Perdón, yo la tengo la pregunta, pero no se oye bien. Implementar para que el alumno identifique correctamente dicha comparación sin interferir en sus enfoques para producir su propio conocimiento. No la escucho bien. A ver si la encuentro, yo lo pregunto. Sí, se satura la comunicación y no lo puedo encontrar. Debe ser. Se oye mal, perdón, disculpen. Entonces estoy tratando de buscar la pregunta.
Alexis, sí, lo recuerdo, pero no recuerdo exactamente la pregunta. Él comenta sobre qué estrategias, que de alguna manera lo has mencionado, sobre qué estrategias implementar. Ok, muchas gracias. Ya, sí, perdón. Lo que pasa es que se oía muy mal y no recordaba lo que él había preguntado. En realidad, él habla de la comparación como uno de los objetos, cómo favorecer la comparación, ¿verdad? Sí, bien. Él ha puesto lo que nosotros llamamos vulgarmente el dedo en la llaga. Cuando hablamos precisamente de los 3 grupos que he presentado como grupos fuertes, investigando sobre los números decimales, las australianas, Stanley y Stelzin, hicieron estudios longitudinales sobre la comparación. Efectivamente han obtenido resultados. ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica, generalmente, y no digo que en todos los sitios, pero normalmente por lo que hemos visto hasta el momento, la comparación siempre se realiza entre decimales cuya parte decimal solo tiene 2 cifras. Esto puede ser un fenómeno que proviene de cómo se introducen los decimales en los textos y a veces en las clases. Generalmente, o lo más frecuente, es ver la introducción de los decimales con el sistema monetario. Y el sistema monetario tiene una particularidad, no permite ir más allá de las centésimas. Entonces, a mí me ocurrió particularmente una situación muy graciosa y no tanto, porque luego cuando uno lo piensa no es así. Cuando a un niño le escribimos un tercer decimal, dijo, pero ¿eso existe? ¿Qué significa? Entonces, una de las cuestiones que incluso marcan las investigaciones de gente que se doctoró con Brousseau sostienen que el contexto monetario no es el mejor para introducirlo, no dejar de introducirlo porque es cotidiano, pero el mejor contexto para introducir los decimales sería el contexto de la medida, porque este problema, como otros, y además donde ha surgido en la vida cotidiana por una necesidad de medir, es donde mejor se puede desarrollar el tema. Entonces, si el contexto es de medida, ¿por qué siempre cuando en los textos se ponen ejercitaciones de comparación se lo hace con números que tienen el mismo número de cifras decimales? Entonces, ¿qué es lo que promueve, como dice Brousseau, como obstáculo? En realidad es didáctico, pero que se convierte en cognitivo. Es hacer que este número decimal, miro las partes enteras, miro la parte decimal como si fuera otra parte entera y entonces las comparo. Y las comparo porque no tengo ningún problema, tienen la misma cantidad de cifras, pero sí que hay problemas porque aparece el cero, que también lo trato en mi tesis, como una de las dificultades que todos sabemos tiene, como valor, como posición, que se entiende en este sentido. Entonces allí la comparación se torna terrible. Comparar, no me extraña lo que dice Alexis, realmente a niveles más altos les resulta difícil porque no hay comprensión de lo que esto significa. No hay relación, no hay un trabajo de relación, de valor, posición, relación entre las décimas y las centésimas. Con eso estoy diciendo que no a nivel discurso, sino a nivel realmente semántico. Trabajar esas relaciones, trabajarlas desde distintas perspectivas y no recitarlas como normalmente se hace, un décimo equivale a tal, 2 décimos equivale a tal, cosa que obviamente nunca se puede apelar al razonamiento cuando se trabaja de esa manera. Muchas gracias, Patti. Esta parte nos mencionas del lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial que cada país tiene, cómo percibe la concepción de los números decimales y cómo concibe cada docente para poderlo llevar a la práctica docente, al aula. Y bueno, siempre este tipo de cosas nos pone en cuestionamiento.
cómo cada uno de nosotros lo puede llevar al aula, y sin lugar a duda esta parte de información que tú nos has mencionado en este artículo que nos das, y también el artículo, el complementario, donde nos muestras algunos ítems o ejemplos donde diferentes estudiantes y profesores logran esta concepción. Franco Martínez Arco, del Colegio Victoria, también menciona ciertos errores que se cometen, no solo, bueno, pues en este caso en México, y él pregunta que cuál sería la metodología para abordar este tema sin crear confusión en los estudiantes. Es un gran tema. Como decía al principio, creo que este objeto matemático, yo sé que estamos apurados, y que apurados en el sentido de que queremos que nos digan cómo hacer con todo esto. Yo vuelvo a insistir, lo que he hecho es un trabajo que creo muy amplio sobre valoración, indagar, cómo, que a la vez, por lo que he hecho en estos últimos años, y he puesto estos ítems, no con una idea valorativa, sino con una idea formativa, he visto que lo que hay que primero hacer es, quizás en muchos casos, cambiar un poco la currícula de la formación de profesores, puede ser un elemento, ver si los objetos que subyacen al número decimal o a la expresión decimal de un número. En este sentido, vuelvo a insistir, yo no estoy a favor ni en contra de tomar una posición o la otra. El problema es no ser consciente de qué posición se está tomando y lo que ello implica a futuro para el estudiante. No olvidemos que se trate en la escuela primaria como un conjunto numérico que no sabemos bien qué es ni qué rol juega. Luego aparecen los racionales. ¿Qué tienen que ver con los decimales? ¿Están incluidos, no están incluidos, están fuera, están adentro? ¿Qué relación tiene si no lo hago intermedio de las propiedades? O lo expreso como expresión decimal de un número racional y aparece como una forma de expresión más, y es totalmente lícito trabajar. El problema primario es la coherencia esta. ¿Desde dónde o qué concebimos como decimal? Francia, de hecho, hasta hace poco, no tengo conciencia de este año concretamente, pero sí ha habido cambios, ha adoptado para la escolaridad primaria la definición de número decimal como un subconjunto de los racionales. Y lo trabajan de esta manera porque consideran que para la escolaridad primaria esa forma es adecuada y pertinente. Otros países, o la mayoría, en Argentina en estos momentos, en estos últimos años, se está tratando de ver, e incluso he visto en algunos textos nuevos, este tratamiento como una forma de expresión. No obstante, siguen mezclados los problemas. Hay una intención, pero no hay un conocimiento acabado de esto que estoy diciendo, del cuestionamiento y del conocimiento de todo lo que subyace a un objeto matemático. Cuando digo valor, cuando digo posición, cuando digo relaciones, cuando digo argumentación, cuando digo propiedades que cumplen, que no cumplen, todo esto es un conocimiento especializado que tiene que tener el futuro profesor para poder avanzar hacia una buena propuesta didáctica. No le puedo dar, yo entiendo la pregunta y su necesidad, pero no le puedo dar una respuesta inmediata. Yo le puedo dar mis 13 ítems y justificar por qué he puesto cada uno de ellos y qué quiero lograr con cada uno de estos ítems. Pero también se pueden tomar situaciones de los libros de texto como el que yo analizo en el artículo de referencia. En realidad hay un problema grave de cómo está tratado el libro de texto, y el libro de texto es una autoridad. Entonces, si el docente lo toma como tal, es que no puede cuestionarlo. La autoridad debe ser el docente. El libro de texto debe ser un elemento para poder extraer tareas, para poder extraer parte de esas tareas que les resulten significativas. Con esto no estoy diciendo que los libros de texto no sirven en absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, ser un custodio de ese conocimiento.
Y eso tiene que ver con la formación del futuro profesor. Necesita una formación especializada, una formación diferente, que le permita ser crítico, que le permita cuestionar ese conocimiento y poder desarrollar tareas que vayan hacia un objetivo, hacia otro, y que en su conjunto logren la mayor significación de ese objeto matemático. Otra pregunta de Olga Botero, de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, y tratando de resumir un poco las preguntas que nos hace, es que si bien los números racionales surgen a partir de los problemas de la medición, ¿podría incorporarse actividades en los niños que realmente llevaran a cabo estos procesos y de manera conjunta con el desarrollo de la unidad temática del texto? ¿Y no entrarían en contradicción en esta parte con el desarrollo propio del libro y de lo que hace la actividad del niño? Y por otro lado, ¿cómo inferir en la mirada del propio docente y de las autoridades de manera favorable en los libros de texto? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los docentes que están al tanto, que pasaron por este hallazgo del libro de texto? A ver, voy a intentar yo repetir la pregunta para ver si he entendido bien, porque lo entiendo hay un rebote en la voz. Creo que la preocupación que me están planteando es si los cursos más bajos utilizar otra forma de representación que no sean las más cotidianas. ¿Eso es? No se oye bien. Es lo que la inquietud de la maestra, es decir, si bien los racionales surgen a partir de los problemas de medición y en el texto, cómo hacer o implementar ese tipo de estrategias para que el niño realmente haga los ejercicios de medición, y si esto no entraría en conflicto con el desarrollo propio de la unidad temática o podría entrar en una contradicción con lo desarrollado en el libro. En realidad no considero que vaya a haber contradicciones en un desarrollo de este tipo. A ver, cuando hay un problema asociado a la medición que tampoco aparece como trabajo desde los niños. De hecho, yo he trabajado con el número pi y este es el mejor ejemplo de considerar a pi como un decimal. Esto es casi el 80% de las personas consideran a pi como un decimal. ¿Qué acarrea? ¿De dónde vienen estos obstáculos realmente de la enseñanza? Se usan tan naturalmente porque no hay un trabajo ya desde chicos que se puede hacer sin ninguna duda de la aproximación. El tema en la medida, es cierto que si pensamos en la medida matemática y pensamos en la medida cotidiana, no hay manera de pegar estas dos cuestiones. El problema en la enseñanza no es tratar de pegar, sino de no obstaculizar. En realidad, desde niños, lo que hay que tratar, yo diría, más bien es evitar problemas a futuro. Es decir, si yo introduzco, por decir una cuestión, el número pi, con la fórmula de la longitud de la circunferencia en un sexto grado, niños de 10 años, 11 años, como lo he visto en muchos textos, ese objeto matemático aparece allí con un estatus dado, y yo no estoy diciendo que los niños a esa edad tengan que saber lo que es un irracional, pero sí no hay que generar la idea de que no lo es. Nunca más pi asume el estatus de número racional y se lo va a considerar dentro de ese conjunto. Nunca más, aún en las edades adultas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque se pasa este objeto matemático por encima. Es más importante otorgar la fórmula, porque de hecho medir el contorno de algo circular es un problema cotidiano e importante. Pero el problema es cómo se trata ese objeto matemático. Entonces, no viene mal un pequeño laboratorio donde emerja esa constante, aunque nunca sepan que se llama pi, pero que sí mide 3 y un poco más.
y que es constante más allá del tamaño de los círculos que se estén trabajando. O sea, hay trabajos, hay laboratorios, hay tareas, hay prácticas, como las que preguntaban algunos de los, como algunas de las preguntas que se hacían, que se pueden pensar, que favorezcan esta concepción futura de número, futura y bueno, y no sé hasta dónde, y no que obstaculicen la concepción. Entonces, tampoco es cuestión de qué, sino del cómo. ¿Cómo pienso para esta escolaridad estos objetos? Sé que es un trabajo arduo, sé que es un trabajo diferente, sé que remueve muchas cuestiones, pero también estoy convencida de que no hay otro modo de hacer cambios sustanciales y radicales en las concepciones de las personas que no sea a través de un trabajo riguroso en esta dirección. A ver, yo no creo que haya contradicciones, las contradicciones las provocamos a veces nosotros. No hay problemas con hacer trabajos, el problema grave es cómo lo hacemos, como lo plantea uno de los estudiantes, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es una cuestión de formación, por eso insisto, hay que lograr en la formación de los futuros profesores un conocimiento especializado. ¿De cada contenido? No, eso será tarea porque es imposible e inviable hacerlo a lo largo de una carrera. Si no, tendrá que ser aquello que genere competencias para un verdadero análisis didáctico. Es decir, ¿qué cosas tengo que mirar? ¿Qué objetos están a la base? ¿Con qué está vinculado? ¿Qué viene a posteriori? Cuando Deborah habla de conocimiento en el horizonte, vuelvo a insistir, un maestro no tiene que estudiarse la teoría de la densidad. Lo que sí tiene que saber un maestro es que entre dos decimales, o expresiones decimales, o números decimales, o racionales, hay infinitos racionales. Entonces, este es el problema. Y que cuando se busca el sucesor de 243 no existe, no que se pueda decir 244, 243, 00001, o sea, expresiones de las más increíbles y que son lícitas que los niños pongan, porque en realidad no tienen noción de estas limitaciones. No sé si doy respuesta a esta pregunta. Sí, pues ahora sí que el tiempo de la videoconferencia y de estos dos espacios muy importantes e interesantes para nuestra práctica docente, pues ahora sí que las demás preguntas pues te pedimos de verdad que nos las hagas pues responder en el sitio web como has estado hasta ahorita al pendiente. No sé si quieras de forma muy concreta una reflexión o un comentario final. En principio, agradecer esta posibilidad de transmitir esta posición, ya sea epistemológica, ya sea muy específica de la didáctica de la matemática, desde un posicionamiento, entiendo, también teórico muy específico, aunque me he formado también en teoría de situaciones, que es la base. Eso no contradice el enfoque ontosemiótico, que es el que más manejo en algún sentido. Creo y estoy convencida que hay que producir cambios en esta dirección, en lograr un conocimiento especializado del profesor. Y ese conocimiento implica que los formadores estemos poniendo en contacto los resultados de la investigación con la práctica. Cuestión que todos podemos decir que hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? Siempre el problema es el cómo. Y eso, de hecho, requiere mucho trabajo y se trata más de generar competencias, desde mi perspectiva, que generar cúmulo de contenidos, sin desmedro, vuelvo a insistir, de que el conocimiento disciplinar tiene que existir porque sin él no es posible ser cuestionado. Vuelvo a insistir, agradezco mucho la posibilidad de transmitir estas ideas y espero que sean útiles. Con nosotros en este cierre del 10º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas y hacemos la cordial invitación a todos los que nos han estado siguiendo y quienes han ido incorporando en las diferentes sesiones, pues ante todo no te vayas a desconectar, Pati, por favor.
Esta invitación a todos los que han estado participando y que se han ido incorporando en las diferentes sesiones, pues a que se termine la entrega para acreditar las 80 horas del seminario Repensar las Matemáticas de este 10º ciclo. Es necesario que participen en los foros de discusión de cada una de las sesiones, teniendo 3 participaciones, que pueden ser preguntas hacia el investigador o comentario de algún otro colega que ha tomado alguna intervención, o bien un comentario de forma personal hacia su práctica docente. Y este ensayo que tenga que ver la vinculación sobre las investigaciones que nos han permitido los diferentes investigadores en estas sesiones del seminario Repensar las Matemáticas del 10º ciclo hacia la práctica docente. Para la entrega hay más indicaciones en la página web, que sería el 30 de noviembre, con su ensayo, por favor. Y bueno, en esta ocasión, he sabido de que la sede ha sido Esique. Hoy nos acompaña Guadalupe Montserrat Torres Quirós, jefa del Departamento de Formación Básica, quien nos va a dar el cierre de este 10º ciclo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes a todos los que siguen esta transmisión. A nombre del maestro en Educación, Dante Real Miranda, y del maestro en Ciencias, Víctor Manuel Peregrino Hernández, director y subdirector académico respectivamente de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, una servidora, maestra en Educación, Guadalupe Montserrat Torres Quirós, me permito tomar la palabra para clausurar el 10º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Con la sesión 81, dirigida por la doctora Patricia Koenig, que acaba de concluir, le damos cierre al 10º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Al igual que los ciclos anteriores, durante el desarrollo del mismo, se trataron temas que buscan vincular los resultados de las investigaciones en didáctica de las matemáticas y la práctica que el docente lleva a cabo frente al aula. Me es grato comentar que en este 10º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas se contó con la participación de investigadores en matemática educativa de talla internacional, como son doctora Dilma Fregona, profesora de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; doctora Analia Berger, profesora e investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad de Quebec en Rimouski, Canadá; doctora Mónica Villarreal, docente de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física e investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Córdoba, Argentina; doctora Carmen Cesa, profesora titular de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, Argentina; doctor Salvador Linares, profesor e investigador de la Universidad de Alicante, España; doctor Pablo Carranza, profesor adjunto del Instituto de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales y de la Matemática de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina; doctor Miguel Wilhelmi, profesor e investigador de la Universidad Pública de Navarra, España; doctora Patricia Koenig, profesora adjunta del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Río Cuarto de Córdoba, Argentina. Asimismo, los docentes que condujeron el diálogo con los investigadores invitados por videoconferencia proceden de distintas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional de los niveles medio superior y superior, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Enseñanza Superior del Atuel, Argentina, del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, de la Universidad de Antioquia, Colombia, y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. En este 10º ciclo destacó la participación de docentes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT, CECIT 2, CECIT 5, CECIT 7, CECIT 12, CECIT 13,
de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, de la Escuela Superior de Turismo, de la Escuela Secundaria Técnica número 97 en Sabanilla, Chiapas, de diferentes unidades del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, de la Universidad de Antioquía en Medellín, Colombia, y del Instituto de Enseñanza Superior del Atuel en San Rafael, Mendoza, Argentina, lo cual deja ver que el seminario Repensar las Matemáticas está adquiriendo cada vez más un carácter internacional, gracias a que las temáticas desarrolladas se transmiten por videoconferencia, parte medular del seminario. Esto representa una gran oportunidad para interactuar y formar redes de colaboración con alumnos, docentes e investigadores de todas las unidades académicas e instituciones educativas participantes. Pero sabemos que todo proyecto exitoso requiere del apoyo de varios actores. Es por ello que para clausurar este seminario, quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del maestro en educación Dante Real Miranda, director de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, quien siempre atendió en forma oportuna las gestiones necesarias para el buen desarrollo del seminario. Agradezco también el apoyo de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones por la transmisión de las videoconferencias, a la Unidad Politécnica para la Educación Virtual por la producción de cada una de las semblanzas, a los investigadores en matemática educativa por los materiales proporcionados, pero sobre todo por dedicarnos su valioso tiempo y compartir sus conocimientos sin obtener ninguna remuneración económica, a los docentes y alumnos participantes, por trabajar con la lectura de los documentos de referencia de cada sesión y por compartir sus comentarios en los foros de discusión. Y por último, aunque no menos importante, agradezco el invaluable apoyo del equipo multidisciplinario de la Red de Investigación e Innovación en Educación, Estadística y Matemática Educativa, fundadores y organizadores de todos los ciclos de este seminario. No me resta más que invitarlos a los siguientes ciclos del seminario Repensar las Matemáticas, así como a todas las actividades coordinadas por la red académica de los seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional, para que continúen aportando de manera entusiasta sus conocimientos, ya que consideramos que su participación es valiosa y enriquecedora, lo que dará frutos a favor de la formación integral de nuestros estudiantes. Gracias a todos y buen día.